Muy buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, entusiasmada de hablar contigo. Bueno, te voy a presentar a mi manera. Siempre hago lo mismo. Ya luego vosotros os ponéis en plan formal, pero a mí me gusta presentaros desde lo que sois para mí, cada uno de los invitados que participan en estos podcasts. Bueno, a quien no conozcan, Gabriela Topa es a día de hoy catedrática de Psicología Social y de las Organizaciones en la UNED, pero es la persona que plantó en mí la semilla de querer investigar, querer profundizar en el conocimiento del ser humano a unos niveles muy profundos. Tuve el honor de que fuera mi directora de tesis y llevamos tiempo pues hablando, colaborando y trabajando juntas, con lo cual me hace muchísima ilusión y especial ilusión que hayas querido compartir y querer conversar con nosotros hoy en este podcast. Muchas Muchas gracias. gracias a ti por invitarme y a quienes lo escuchen o lo visionen ahora o en otro momento por el tiempo que nos dedican. Bueno, Gabriela, a mí me gustaría que hablásemos de muchas cosas, pero si te parece, vamos a ir centrando en las últimas investigaciones que has ido desarrollando en los últimos tiempos sobre el significado, ¿no? y un concepto que ha ido apareciendo sobre el retiro tardío, la carrera tardía, ¿no? Entonces, un poco para que nos puedan entender qué es, ¿no? Este concepto, este constructo y qué has ido encontrando en el ámbito de la investigación y en el ámbito de las organizaciones, ¿no? En relación a ello. Bueno, pues nos acercamos a este tema a partir de las investigaciones sobre la jubilación. Empezamos trabajando al principio sobre la jubilación como un cambio fundamental en la vida de las personas y sobre todo desde la perspectiva de la planificación de la jubilación. No tanto de la jubilación como un hecho abrupto que te sobrevenía porque no lo podías evitar, que fue un primer enfoque, que fue el del tema de los prejubilados, que como tú sabes, porque tú también has estudiado sobre esto, muchos prejubilados en España no han sido voluntarios, son falsas jubilaciones anticipadas voluntariamente para el empleado, han sido imposiciones o negociaciones con un equilibrio de poder muy desigual entre las personas y las organizaciones, los sindicatos, etcétera, con lo cual ahí había un gran malestar en los individuos en la mayoría de los casos y sobre todo se detectaba que las personas que podían o que habían conseguido reconducir sus vidas en un sentido positivo eran quienes habían podido de alguna manera planificar ese escenario y prepararse anticipadamente para él. Esto nos llevó a investigar sobre algunas de las posibles, que no son muchas a día de hoy, aunque se hable mucho en la prensa, salidas para acabar la carrera laboral, no jubilándote siempre en el momento en que la ley te lo indique, sino, Ujú. por ejemplo, las posibilidades que existen en otros países de prolongar las carreras laborales a través de lo que se llama el empleo puente o de tipos de salidas graduales, negociadas entre la persona y la organización para reducir progresivamente el horario o las responsabilidades o incluso cambiar el foco de la tarea principalmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si eres un médico con mucha experiencia, quitarte carga de atención directa a los pacientes para darte más carga en la formación o en contribuir o en el mentorazgo de los nuevos profesionales que se incorporan a tu organización, para que les puedas dar una serie de pautas que son muy útiles, que alguien te las diga cuando empiezas, sin que las tengas que descubrir tú solo, poco a poco, cometiendo fuerza de equivocarte, ¿no?
Entonces, y por esa vía, que también se enriqueció con la temática de la planificación financiera de la jubilación, que es todo un mundo para explorar, fue como nos acercamos a esta idea de la carrera tardía o de la late career. Entonces, en definitiva, básicamente lo que viene a suceder es que para muchos trabajadores se plantea una decisión o un proceso de toma de decisiones, debería decir, ya sea porque alcanzaron el máximo del desarrollo de su posible carrera, lo que los franceses llaman un career plateau, una especie de meseta en la cual ya no puedes avanzar más por esa vía y tienes que buscar, si quieres continuar tu desarrollo, tienes que buscar tú la salida. Eso es, por ejemplo, lo que le pasa a un catedrático, ¿no? En el escalafón, digamos así, o en la estructura jerárquica que tiene prevista la universidad, el máximo nivel que puedes alcanzar es el de catedrático y salvo desde el punto de vista académico, no hay otro más allá. Entonces, o te dedicas a la gestión si es que eso te apetece, o te desarrollas a través de buscar contactos, proyectos y actividades internacionales, o te vuelcas en la docencia, o tomas alguna decisión para no tener esa fuerte percepción de que alcanzaste un punto muy bueno, pero que más allá de eso no hay nada, ¿no? Y por otro lado está el problema de que para muchas personas este desarrollo de carrera es un desafío de cara a plantearse, quiero agotar toda mi vida laboral en este tipo de actividad. Hoy en día, a veces eso de hablar de carrera tardía quizás sea un eufemismo, porque cada vez es menos tardía. Es decir, yo he podido observar, incluso en el entorno de las personas cercanas, como cuando una persona se acerca a los 40 años, o a veces incluso antes, a los 35, a los 36, a pesar de haber desarrollado una carrera en una organización como un empleado bien valorado, la empresa le dice adiós, gracias, y a partir de ahora nos resulta más económico tener a dos personas jóvenes con menos experiencia, pero quizá más flexibilidad y sobre todo con un coste financiero menor. Entonces, en ese momento se te abren pues varias oportunidades, ¿no? Para algunos puede ser un abismo de desesperación, pero para otros es una oportunidad de decir, mira, hasta ahora fui por aquí, pues ahora me gustaría reorientar mi actividad en otro sentido. Y entonces respondes a la pregunta, quiero seguir trabajando, pero no quiero seguir trabajando tal cual lo hacía, o no en esta organización, o no con esta tarea fundamentalmente, ¿no? Y entonces, en definitiva, pues la carrera tardía o no tan tardía, dependiendo de las condiciones, del ámbito laboral, de las características profesionales, etcétera, vendría a constituir precisamente ese periodo en el cual una persona tiene la posibilidad y a la vez el desafío de elegir si recualificarse, si desarrollar una parte no sé, caja de herramientas, ¿no? Que tenía como arrinconada y orientarse hacia otra tarea, hacia otra actividad, ¿vale? Esto también, claro, como en todas las cuestiones relacionadas con el trabajo, ya sabes tú que se mezcla con una gran cantidad de componentes, ¿no? Componentes que están relacionados con lo económico, con lo financiero, pero por otra parte también componentes que están relacionados con el resto de tu rol como persona, de tus otras facetas como persona, ¿no? Entonces, Vale, Gaby, si me permites, voy a ir recogiendo, ¿no? Porque me parece que has abierto muchas cosas muy interesantes.
porque hablas mucho de decisión, decisión, decisión. O sea, es, claro, ahora mismo está la paradoja de cada vez se incorporan más tarde porque los estudios, los másteres y demás. Mm. Y es como que hay más salidas tempranas porque la empresa, ¿no?, empieza a prescindir antes de ese talento. Entonces es como cómo tomo las decisiones cuando emprendo mi carrera sabiendo que va a ser una carrera corta y cómo establezco una línea de vida y vida personal y profesional que a partir de los 40 puede estar vinculada a el desarrollo propio de una carrera diferente al mundo organizativo. Entiendo que va por ahí lo que habéis Sí, encontrado. yo no sé si diría una carrera corta, pero no la imagen de carrera lineal que teníamos a lo mejor cuando estudiábamos yo y tú, es decir, la idea de que una persona invertía al inicio de su carrera mucho para conseguir una titulación, cuanto más valorada, mejor, Mm. cuanto más valiosa esa titulación, mejor. Obviamente si era una carrera técnica todavía más valiosa que si era una de humanidades, etcétera, una de estas carreras duras, ¿no? De los pesos pesados, y con eso era suficiente. Y a partir de ahí desarrollaba todo el resto de su carrera en una o en más de una organización, pero siempre de una manera, eso, lineal, ¿no? En cambio, lo que yo veo últimamente es el hecho de que la gente, es verdad que desarrolla una carrera, pero y que puede ir ascendiendo y progresando y entrar en lo que llamaría Hofball una espiral de éxito, una espiral de ganancias, pero eso no es tan lineal, es decir, a veces esa espiral de ganancias está cortada por periodos en los cuales si no tienes pérdidas, como mínimo tienes que volver a reinvertir en recualificarte y para adaptarte a un mercado cambiante y a un mercado con demandas que no eran las mismas, no ya digo hace una década, no, digo a lo mejor hace 5 años o hace 3, ¿no? Entonces, indudablemente, por poner un ejemplo que nos aparece todos los días en el móvil cada vez que abrimos la news de Google, imagínate tú el desafío que supone para todo el que se haya dedicado al diseño, me refiero al diseño de imagen, Mm. no al gran diseño de arte, ¿no? Al diseño este cotidiano del que viven muchísimas empresas, ahora que llega las herramientas cuestionadas, pero muy potentes, del diseño que hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, eso supone la necesidad de reorientar y recualificarte para no quedar obsoleto y tal, ¿no? Eso es verdad que siempre tenemos que hacer la salvedad de que hoy en día, lo veníamos diciendo hacía muchísimos años, lo recordarás, que había una dualización del mercado de trabajo, decíamos en ese tiempo. Lamentablemente yo creo que esa dualización no se está resolviendo, al contrario, todo Mm. lo contrario, se está haciendo cada vez una brecha más profunda, y estamos hablando ya no de un mercado de trabajo dualizado, sino como de escenarios totalmente diferentes para unos individuos y para otros. Mm. Lamentablemente yo tengo la percepción de que, pero claro, mi percepción, que nunca ha sido muy optimista, tú y yo nos conocemos y eso ya lo sabes, esa idea de que es posible que para algunas personas existan muy pocas oportunidades laborales en el futuro y estén realmente en el correcto camino aquellas sociedades que están pensando que a un grupo importante de sus ciudadanos van a tener que subvencionarles a través de una especie de ingreso mínimo vital o de ingreso vital, para que estas personas puedan estar en un adecuado o en un humano nivel de vida y de bienestar,
mientras que sí haya otro grupo de personas que por las condiciones X antecedentes remotos se puedan desempeñar en el mundo de trabajo. Pero sí que da la sensación de que cada vez esa brecha se agranda más, ¿no? Y es cierto que aquellos para los cuales este discurso realmente está construido es para los que tienen alguna posibilidad de decisión, porque es cierto que parece que la decisión fuese la palabra clave, ¿no? La que nos permite de alguna manera conservar el bienestar en un entorno incluso muy cambiante. O sea, que entiendo que entonces, de cara a las personas que nos están escuchando, ¿no? Una de las cosas es cómo rediseño constantemente, ¿no? Porque al final estamos en un mundo, tú lo has dicho, cambiante. Bunny, que es la palabra más famosa que está ahora, ¿no? Y cómo tenemos que estar en constante evolución de las nuevas tecnologías, sin olvidarnos también de la parte humana. Pero ¿qué cosas tienen que tener en cuenta estas personas de estas edades? Vamos a poner la media de 40 a 45 años, si te parece, a la hora de empezar a pensar en este rediseño y en esta toma de decisiones de su proyección de carrera, ¿no? Es difícil responder a una pregunta así general que como si fuera una receta para todos, ¿no? Eh, yo en general, si tuviera que recomendar, recomendaría a la gente, en primer lugar, valorar lo que sabe y lo que tiene y lo que ha hecho, ¿no? Es muy difícil dar un salto en el vacío, no sé, como si tú o yo ahora decidiéramos que queremos ser enfermeras. Mm. Por mucho que valoremos el trabajo de la enfermería, porque hemos sido sus destinatarios en momentos claves en los que nos flaqueaba la salud, nunca hemos apostado por esa vía y entonces, claro, a lo mejor podríamos plantearnos que queremos ser psicólogas clínicas, que es algo que no hemos hecho, ni tú ni yo, pero siempre dentro de la psicología. Es decir, dar un salto en el vacío es algo muy arriesgado y muy difícil, ¿verdad? Eso en primer lugar. O sea, de alguna manera valorar aquellas cosas, poner en valor aquellas cosas que realmente has hecho, de las que sabes, de las que tienes una cierta expertise, un cierto background para afirmarte, ¿no? Y ponerte en pie y a partir de ellas. Por otro lado, también es difícil, pero la gente de alguna manera tiene que hacer un enorme esfuerzo por eh, leer los significados o leer los mensajes y escuchar los mensajes que está recibiendo de la realidad, los cuales muchas veces son, disculpa, duros o poco, es un feedback que no es reforzante, que lo que te hace ver es que por ese camino, si sigues por ese camino, lo que vas a acabar es en un paro de larga duración cuando tengas más de 55 años. Y para eso es sumamente importante mantener el contacto de alguna manera con la información que viene más allá del entorno meramente de la empresa o del sector en el que estás. Y luego, desgraciada o afortunadamente, es sumamente importante el apoyo social. Es decir, el que tengas en tu entorno personas que puedan darte soporte, incluso tenerte paciencia durante esos periodos de inversión o de recualificación. Es decir, son periodos duros en los cuales dejas de recibir el feedback positivo que siempre supone el empleo, por malo que sea el empleo, ¿no? Por más que uno esté a disgusto en su trabajo, siempre el trabajo le proporciona algunos elementos positivos, como mínimo la nómina a fin de mes. Y luego las dudas no es duda la palabra, los cuestionamientos
sobre la propia valía que uno empieza a sufrir cuando abandona el ámbito de confort del trabajo en el que se ha sentido competente, solvente y reconocido durante tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo primero es permitirse uno mismo admitir que está atravesando un periodo de crisis de ese estilo, aunque haya sido decidido. Yo conozco una persona que tuvo un despido pautado, incentivado económicamente, a los 36 años, después de haber desarrollado durante 10 años una carrera laboral en una organización del sector energético. Entonces, en ese momento valoró diferentes escenarios a los cuales, diferentes opciones que le abría su titulación de ingeniería. Una de ellas fue la docencia, hacer el máster de secundaria y dedicarse a la docencia. La otra fue hacer formación y recualificarse en el sector de la seguridad informática o de lo que llaman hoy, para mí es un eufemismo, el hacking ético, ¿no? El anti-hacking en realidad. Bueno, finalmente apostó por este escenario después de valorar diferentes cosas, diferentes opciones y ha tenido éxito en ello, es decir, ha terminado el máster, se ha acreditado, ha obtenido su certificación internacional, está trabajando hace más de un año en una empresa del sector, pero volviendo a ser un junior, después de ser un senior durante 10 años, ¿no? Y claro, ahí hay que hacer una serie de reajustes económicos, financieros, porque estoy recibiendo un incentivo económico, pero no es eterno, no aumenta cuando no tiene paga extraordinaria, por ejemplo. Luego, por el otro lado, pues también estoy recibiendo constantemente los mensajes de, jo, claro, pero a lo mejor hubiera sido, es que hubiese sido a Repsol o a otra empresa de tu mismo sector con la formación que ya tenías y el currículum que tenías a pedir que te contraten. Y claro, ¿y por qué hiciste esto? Y bla, 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 bla. ¿Sabes? Y todo eso te lleva a cuestionarte y hay que tener una gran tranquilidad y calma para poder soportar esas presiones, ¿no? Y luego tu propia evaluación de, bueno, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocándome gravemente, ¿no? Ujú. Y muchas veces esos procesos son verdaderamente dolorosos, ¿eh? Lo tiene que atravesar psicológicamente sano y salir de ello bien la persona, la pareja, si es que la tiene, y el resto del entorno familiar que haya alrededor, ¿no? Hijos y demás incluidos. Fíjate que estás abriendo algo que creo que es la tónica general, no es algo que vaya a ser aislado, sino que cada vez vamos a encontrar más, o lo estamos encontrando en el día a día, personas que por mucha valía que tengan, tienen que hacer esta reflexión, ¿no? Y una reflexión muy honesta de dónde estoy y hacia dónde quiero ir y cómo busco nuevas salidas profesionales, porque al final cada vez las compañías están eh, aflojando, ¿no? Sus estructuras y no significa que no seas válido, sino cómo tengo yo que reposicionarme, ¿no? Cómo tengo que hacer este rediseño de carrera pensando en cuál es mi propósito, cuál es esa propuesta de valor Mm. y buscando todos los actores que apoyen en estas decisiones, porque sí, es verdad que es muy complicado, ¿no? Nosotros en los procesos de coaching, de rediseño de carrera lo vemos mucho como es a veces, ¿no? Estas creencias y este apoyo social que te genera pues una disonancia muchas veces cognitiva, ¿no? Entre lo Y además a lo mejor, pues claro, a lo mejor lo miramos siempre desde la perspectiva negativa, ¿no? También te da oportunidades para rediseñar la vida, ¿no? Por ejemplo, esta persona rediseñó la vida hacia poder estar más tiempo en casa con sus hijos, entonces como tiene dos niños,
pues lo que hizo fue priorizar una opción de trabajo en la cual teletrabaja totalmente, una empresa 100% online a la que solo fue el primer día para que le dieran el ordenador y nunca más volvió. Entonces, esto le permite levantarse, preparar el desayuno a los nenes, llevar los niños al cole o ayudar a que los niños lleguen a tiempo al cole, ir a esperarles al mediodía, traerles a casa, hacerles la comida, volver con ellos. Una serie de cosas que para él son, es varón, para él son muy importantes, son parte de lo que le gusta y lo que quiere hacer, por lo menos en este momento de su vida, y bueno, y ha decidido invertir en eso, ¿no? Y conozco a otra persona que hizo un esfuerzo brutal, brutal, para poder cambiar su vida laboral. Estaba trabajando en una academia de inglés en la cual había entrado como profesora, pero luego había ido asumiendo funciones de jefatura de estudios, mal pagada, con un horario horrible, bueno, asumiendo muchísimas responsabilidades que no estaban ni reconocidas en un contrato, ni tampoco recompensadas económicamente. Y justo cuando decidió ponerse a intentar dar el paso hacia otra área, consolidar otra área en la cual se había venido formando, pues la academia se vendió, ella fue a parar al paro y estuvo haciendo un esfuerzo brutal durante los últimos meses de la primavera y el verano para conservar el trabajo, recualificarse, superar la situación de estar en el paro cobrando menos de 1.000 euros, etcétera. Y realmente ahora está en una posición mejor, es decir, puede trabajar en su casa, puede trabajar en otro empleo en el que está aprendiendo mucho, pero bueno, lo llamativo de todo esto es que te estoy hablando de gente de más de 35 años, ¿eh? Mm. Cuando antes, en la época en la que yo, sobre todo, que soy más mayor que tú, obviamente, y tú misma, pensábamos que a esa edad la gente ya tenía una posición más o menos firme y consolidada, ¿no? Entonces es gente que está, y no gente que está dando tumbos a peor, pero bueno, esta persona de la que te hablo pasó situaciones duras, ¿eh? De Ujú. estar estudiando a lo mejor toda la noche para superar el curso y no encender la calefacción porque no quería gastar o no podía gastar en el combustible o en el gasto que suponía la calefacción, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que tienen una salida, pero no una salida fácil, ni una salida, perdona, que hay alguien llamándome y esto interrumpe, disculpar, una salida sencilla. ¿Mm? Entonces, desde esta perspectiva, que se ha abierto muchas cosas de nuevo, ¿no? Primero, ¿qué reflexión tendrían que hacer las compañías, las organizaciones que están en un espacio de, bueno, pues perdiendo mucho talento muy válido a día de hoy por este espacio de apertura hacia puestos menos cualificados o puestos menos pagados de gente más joven, que entiendo que ahí está, ¿no? Este concepto nuevo de edadismo, que está muy de moda. Mm. Y por otro lado, desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué aspectos claves, sí o sí, tenemos que empezar a plantearnos con rigurosidad? Porque tú, bueno, has hablado con mucha gente, tienes contacto con las organizaciones, con personas que han pasado por estos procesos. ¿Cuáles son estos pasos que sí o sí tenemos que plantearnos a día de hoy? Por un lado, como actores, ¿no? Y ahí luego hablaremos de género. Y por otro lado, como organización. Uy, el discurso de las organizaciones es muy difícil porque lamentablemente, y volvemos de vuelta al sesgo a lo mejor de cada cual, ¿no? Yo cada día me convenzo más que las organizaciones buscan el beneficio económico
o financiero, a veces ni siquiera económico, porque a lo mejor el económico exigiría mirar un poquito con vista a medio largo plazo y sin embargo las organizaciones son bastante miopes, me da a mí la sensación y miran con metas muy cortoplacistas. Tampoco, quizá también hay que valorar el tema de los mercados, las altísimas competitividades y preguntarse qué organizaciones se podrían permitir tener metas a medio largo plazo, ¿no? Porque sabemos, somos conscientes, por lo menos en España, de que gran parte del sector económico está manejado por las pequeñas y medianas empresas que no sé ni siquiera si se pueden permitir hablar de metas a medio largo plazo, porque en el medio largo plazo pueden haber desaparecido ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, la pandemia nos ha dado una pista respecto a la volatilidad y la vulnerabilidad de muchísimas instituciones. Hoy te sucede que vas a ciertos sitios que visitaste con anterioridad, antes de la pandemia, y la mayor parte de los restaurantes, de los sitios a lo mejor que conocías, ya han desaparecido. Y es simplemente porque no tuvieron ninguna posibilidad de resistir en una situación de una grave crisis, ¿no? De ingresos. Entonces, en definitiva, por el lado de las organizaciones, pues yo lamentablemente creo que las organizaciones van a lo que van y les podemos pedir intentar calar en ellas con el discurso de la responsabilidad social, etcétera, pero en definitiva manda la cuenta de resultados. Y en el caso de las personas, lamentablemente mi discurso vuelve a ser el mismo de siempre, es decir, la herramienta clave es la formación. Formación, 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 formación. Hace unos años me disgustaba mucho, después de la crisis que empezó en 2009, 2010, me disgustaba mucho escuchar a personas con altas cualificaciones hacer afirmaciones como que, bueno, no servía para nada estudiar una carrera, porque total, las tasas de paro durante la crisis económica habían sido para todos. Y tú decías, pero bueno, vamos a ver, ¿realmente eres socióloga tú? ¿Realmente eres psicóloga social? Estoy pensando en alguien en concreto, obviamente, ¿no? ¿Cómo me vas a decir eso cuando las estadísticas dicen justo lo contrario? Todos los sectores poblacionales sufrieron la crisis económica, esta crisis internacional que empieza en 2009, pero no lo sufrieron todos por igual. Evidentemente, todo el mundo tuvo que hacer reajustes y tuvo problemas, pero no todo el mundo por igual. Entonces, en definitiva, la única herramienta útil absolutamente en todos los casos y situaciones es la formación. Y de hecho, mira, los dos ejemplos que te he puesto son de dos personas que para poder reformular su carrera y poderle dar una nueva salida, una nueva vía, tener una nueva oportunidad, en lo que tuvieron que invertir fue en formación. Es decir, no se pudo hacer sin formación. Ah, me vas a decir, buf, qué graciosa eres, porque uno de ellos, como había recibido la compensación de la empresa, dispuso de, no sé, 25.000, nunca le pregunté cuánto había costado, ¿no? X dinero para pagarse el máster en hacking ético tan prestigioso, de grupo reducido y bla, 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 que le permitía salir al mercado, y la otra persona pues hizo también una inversión con el apoyo de un familiar que fue el que le dio 12.000, 15.000 euros, no sé, una cantidad para poder costear ese salto. Es decir, es verdad que necesitas eso, ¿no? Apoyos, recursos propios o que te faciliten otros, el soporte de la familia, pero en definitiva yo no he encontrado otra vía
otra válvula. ¿Mm? Ujú. Y como decías antes, lo del género y lo de la edad, ¿no? Sí, hoy el edadismo parece que no solo afecta a los mayores, sino que el edadismo afecta también a los jóvenes, ¿no? Esto del prejuicio, tanto por ser muy mayor y que ya estás obsoleto, como por ser demasiado joven y que todavía no ha llegado la hora. Parece que hay una franja ideal de vida que cada vez se estrecha más, lamentablemente, ¿no? Y está ahí entre los 30 y los 35 y ahí se va cortando, ¿no? Y esa es la época en la que eres perfecto y deseable en todos los aspectos, pero pronto caes de ese grupo y entras en grupos en riesgo. Y para las mujeres, ya sabes, ¿no? Especialmente difícil porque por varios de los aspectos que estudiamos también relacionados con la carrera tardía, y es el fenómeno de no solamente tener las cargas familiares de los hijos cuando son pequeños, sino también el de las personas mayores o el de las personas que tienen alguna dependencia que se transforman en un problema para quienes tienen un periodo de edad entre los 40 y los 60 en las cuales te tienes que hacer cargo no solo de los hijos, si los tienes, sino también de las personas mayores que en otra época también te brindaron a ti, ¿no? Y eso en parte explica que las mujeres lleguemos a la jubilación con carreras laborales más cortas, porque hemos entrado y salido del mercado laboral en función de la importancia que le hemos tenido que dar a otros roles, de cuidadoras principalmente, con carreras laborales en las cuales hemos hecho menos aportes porque hemos ganado menos, porque hemos hecho menos horas extras, porque hemos recibido menos pagas y complementos por cargos, etcétera, etcétera, porque muchas veces nos autoexcluimos de ese tipo de funciones. Por ejemplo, recientemente, en varias oportunidades, una persona que ha asumido el rol de director de un centro público se encuentra con el problema de que las profesoras, las colegas que podrían ser válidas para asumir cargos de gestión en el equipo directivo, le dicen que no. No, no, yo tengo a los niños, no, no, yo tengo a mi padre mayor, no, no, yo tengo que ocuparme de mi esposo que ahora le van a operar, etcétera. Yo ahora no me puedo hacer cargo de tareas adicionales. Bueno, todas esas tareas tienen complementos económicos que dejamos de percibir. Ujú. Entonces, en definitiva, las mujeres tenemos las carreras laborales más cortas, menor monto de aportes, llegamos con las peores posibilidades de jubilación pública, por lo menos las generaciones que todavía esperamos cobrar una jubilación, porque mis hijos ya me dicen, mamá, yo en eso no tengo puestas mis esperanzas, y además de eso, con la probabilidad de ser más longevas, con lo cual tenemos todas las papeletas de estar bajo el umbral de la pobreza en la vejez. Guau. ¿Sabes? O sea, muy, muy cuidadosas tenemos que ser las mujeres de nosotras mismas y de nuestro futuro. O sea que entonces, abriendo esta perspectiva de género, sí, en general es muy importante cómo planteas a partir de los 35 40 años tu desarrollo profesional y todas estas variables que estabas diciendo, tanto económicas como financieras, y hacia dónde lo desenvuelvo en el campo de la mujer. Y si nos vamos al ámbito también un poco, si te parece, de liderazgo femenino, todavía más. Tienes que ser Sin mucho duda. más consciente y mucho más previsora de cuál es el reto al cual te vas a tener que ir enfrentando y cómo vas a tener que ir desarrollando, ¿no? Y teniendo claridad de la toma de decisiones, por mucho que estemos en un entorno muy variable. Sí, es cierto. Además, hay que entender de alguna manera que hay ciertos momentos de la vida más adecuados o oportunos para asumir riesgos. Es decir,
Por algún motivo la naturaleza nos hace más conservadores a medida, no me refiero a conservadores ideológicamente, ¿no? Sino a conservadores de recursos en la perspectiva de Hobsbawm, más conservadores de recursos a medida que nos hacemos mayores, porque es evidente que percibimos que nos flaquean otras fortalezas que antes no nos preocupaban, ¿no? Ujú, Bueno, tú sabes, por ejemplo, el año pasado me caí y estuve durante el año un par de veces con lesiones, pues ahora voy con mucho cuidado por la calle. Eso significa que, por ejemplo, hay cosas que no hago, como ir mirando el móvil mientras voy andando. Y bueno, eso es algo que he aprendido y que lo he aprendido en base a un evento negativo. ujú, Eso no le pasa a lo mejor a una persona de 30 años. ¿Por qué? Pues porque tiene una cantidad de capacidades y competencias y posibilidades de gestión, y ese quizá es el momento de ser más audaz. ¿Mm? Entonces, claro, a nosotros se nos hace muy difícil educar para la audacia, y ujú, eso quizá a esta sociedad le falta, ¿no? Y en general a esta sociedad europea además tendría que plantearse, el otro día lo hablábamos con una persona, tendría que plantearse el terrible sesgo que nos está suponiendo el envejecimiento demográfico, porque eso nos va a llevar a tener cada vez una sociedad más conservadora, no solo conservadora ideológicamente, que también, sino más a, a, a protegerse, a percibirlo todo como amenaza. ¿Por qué? Pues porque tenemos mayoría de personas mayores y eso tiene que llevar necesariamente a priorizar estos valores de la conservación de lo que tengo frente a la asunción de riesgos, ¿no? ujú, Mientras que, y además como históricamente, por lo menos en las últimas décadas, las decisiones que ha ido tomando Europa no indican que vaya a poder revertir esto. Europa ha tenido oportunidades históricas de abrirse a los colectivos que querían venir y que le podían haber remozado demográficamente, y no lo hizo, pues a lo mejor cometió un error que va a pagar caro durante mucho tiempo, ¿no? Porque claro, el tener menos gente joven también te lleva a una visión, y hay que tener cuidado en ese sentido con los líderes. Es decir, las gerontocracias son muy difíciles, muy peligrosas. ujú, ¿Mm? ¿Por qué? Porque llevan a priorizar esas visiones defensivas. ujú, ¿Mm? Como Hoffol dice que cuando entras en una espiral de pérdida, adoptas posturas defensivas. ¿Para qué? Para defenderte de la pérdida, aunque no ganes nada, a una costa de perder potenciales ganancias. Y efectivamente, ¿no? Eso quizá explicaría el posicionamiento de determinados sectores a la hora de tomar sus decisiones organizacionales. ujú, ¿Mm? Porque si lo que tienes son personas ancianas, pues su perspectiva va a ser esa. ujú. ¿Mm? Wow, yo estaría ahora contigo, porque además, A los optimistas los invitaste otro día, ¿verdad? porque son muchas cosas y la verdad es que me encantaría poder seguir profundizando. Sé que si te parece, te invitaré a en otro momento y profundizamos en todo esto. Encantada. Pero así, un poco a forma de resumen, ¿no? O sea, sí o sí, no nos olvidemos que tenemos que tener una visión de medio y largo plazo y construirla desde una edad ¿Mm? más temprana, ¿no? Mirar cómo aprender y estar en constante formación y reaprendizaje de las competencias y las habilidades. También de la antifragilidad, ¿no? Que nos puede suponer ¿Ela? antifragilidad, ¿no? Que Mm. nos puede suponer el nuevo futuro que nos viene, pero desde edades de los 40 años tenemos que estar pensando en cómo hacer ese diseño y estar
en constante rediseño, ¿no? Por así decirlo. No ver la inteligencia artificial como una amenaza, sino como un apoyo a que tenemos que todavía potenciar más nuestras capacidades humanas y que no nos olvidemos de que esto ha Y venido es la para... inteligencia artificial hoy, no sabemos qué va a ser pasado mañana, Merche. Claro, Es decir, nosotros hoy nos estamos enterando de la existencia y el advenimiento de la inteligencia artificial cuando esto se gestó antes, pero que hoy ya se estará gestando aquello de lo que nos vamos a enterar dentro de 4 días o de 4 años, ¿no? Y que va a modificarnos seriamente. Ya se habla de los robots, ya sé que hace mucho que se viene hablando de los robots que van a hacer nuestro trabajo. Habrá trabajos que no se puedan sustituir, pero habrá otros que... Bueno, el otro día una colega me decía, vamos a hacer unos vídeos para el curso virtual, pero claro, a ella nunca le ha gustado hablar en público. Entonces ha dicho, pues ya está, solucionado, voy a hacer un curso que han ofertado para que el vídeo lo grabe un avatar. Y después dijo, no lo voy a hacer yo el curso, lo va a hacer la colega más joven que seguro que se entera mejor y le saca más provecho. Entonces, eso de que va a haber tareas tan especializadas que nadie nos va a poder sustituir, bueno. bueno, vamos a ver si es verdad que no nos van a poder sustituir. Con lo cual todavía esa audacia, ¿no? que tú decías va a ser cada vez más Sí. importante estar en este constante reciclaje y sobre todo que la carrera tardía no pensemos que es a los 50, 60 o 60 y tantos años, sino que hay que planificar desde los 40 y estar en estas tendencias constantemente para ir mejorando, ¿no? Y no quedarte fuera del mercado, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. O por cuenta ajena. Sí, sí, sumamente difícil es el hecho de no sentir, no poderse permitir nunca sentir que uno ha llegado, ¿no? Esa Sino sentir mentalidad. constantemente que está en camino de, porque en el momento en que te quedes pensando, uy, Mm, eso ya, esto ya lo he conseguido y ya tengo, como se decía aquí, ¿no? La vaca atada para siempre, es, pues no, es un cambio de mindset y de mentalidad, ¿no? Esta mentalidad total. de ser constantemente, estar aprendiendo, y tú lo decías, ¿no? Puedo ser muy senior en algún momento dado, pero tengo que tener la mentalidad de que dentro de un año a lo mejor tengo que volver a ser junior porque tengo que reformularme, ¿no? Entonces, Mm. esta forma de pensar y de abrirte a un mindset completamente diferente es un poco lo que también nos traes, ¿no? A partir de esta Claro, investigación. y además aceptar de alguna manera que uno no tiene el control, ¿no? El otro día hablaba con esta persona que se dedica al hacking ético y le decía, bueno, por algo que comentó, bueno, parece que la empresa la van a vender, la va a comprar Airbus y no sé qué y no sé cuantitos. Entonces van a cambiar las condiciones de trabajo, no se va a poder teletrabajar, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces la siguiente vez que le vi le volví a preguntar y me dijo, bueno, todo depende, claro, porque si el cliente actual renueva, es un escenario, y si el cliente actual no renueva, pero no sé qué, o sea, esa como complejidad tan grande que te lleva a que son muchísimas las variables y la situación puede cambiar abruptamente en poco tiempo en un sentido que no habías podido prever, ¿no? Ujú. O sea, que Y estará... de alguna manera tendríamos que intentar revertir esta idea de peligrosa de que formarse es algo que no renta. Y al contrario, volver a la idea de que la formación en todas las etapas de la vida, cimentada desde que uno es muy pequeñito, es sumamente importante para poder sobrellevar esos cambios abruptos e inesperados, ¿no? Que son la única constante, el cambio.
es la única Es la constante. única verdad que tenemos, que todo está en Exacto. constante cambio, ¿no? Y simplemente para acabar, el otro día me hacían una entrevista y me preguntaban, pero Merche, ¿por qué te estás constantemente formando, no? Eres el mundo de la empresa, pero sigues, eres doctora, pero sigues. Pues es un poco esta perspectiva que tú estás diciendo y que yo se lo digo a todos mis alumnos. El cambio es constante y tú tienes que estar en esa constante evolución de aprender cosas nuevas, reaprender, desaprender para volver a aprender. Y esto es lo que te va a permitir estar en este mundo que nos ha tocado, ¿no? Cada etapa tiene su cosa, o cada momento histórico tiene sus cosas. Y ahora Sí, lo que pasa es nosotros que por a otra mí me vez, da la sensación de que a veces en algunos entornos hay una desvalorización. Tú te comparas con otras sociedades, por ejemplo, con ciertos sectores de Latinoamérica, que a lo mejor por ser herederos de la Revolución Francesa, haber históricamente hecho un posicionamiento encontrado con España y afianzarse mucho en los valores de la Revolución Francesa, valoraron durante muchísimo tiempo la educación. Incluso quienes no podían acceder a ella la valoraban, la veían como un objeto valioso. O como observas que sucede en China, ¿no? En China la valoración de la formación, de la educación, sobre todo de la educación de los niños y de los jóvenes, es tremenda e incluso la presión a la que se les somete es muy grande. Y mirada desde nosotros, a veces hay una cierta idea que yo llamaría falsamente progre, de que, porque en realidad es falsa, de que no es necesario eso, es mucho mejor dejar que el niño crezca libremente y sin ponerle ningún tipo de presión. Y yo ahora ya como abuela tengo mis dudas sobre eso, ¿sabes? De hecho tengo pegado aquí en la pantalla, en el corcho que la cámara no capta, tengo pegado el boletín de calificaciones de mi nieto, que es con el cual de vez en cuando le hago un check-in diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Mm? supongo Porque que bueno, es habría verdad que es un que... indicador duro, Mm, duro porque solo capta ciertas cosas y hay otras áreas del desarrollo personal que no se reflejan allí, claro. pero pues darle relevancia a esto yo creo que es importante. Claro, esta es otra conversación, Gaby, porque a mí me fascina, claro, o sea, al final la educación es importante, otra cosa es que se esté adaptando, ¿no? La educación actual a la realidad y a las necesidades y entonces desde ahí abriríamos cuál es la educación que se necesita para afrontar estos nuevos retos y que los niños y las niñas, ¿no? adquieran otras habilidades, no solamente las matemáticas, sino otras muchas Sí, habilidades que son necesarias para indudablemente. realmente esta visión que se necesita, ¿no? Sí, Todos los niveles, ¿no? El nivel educativo primario, la universidad, las escuelas de negocio, cómo abrir a esta nueva mentalidad que es necesaria desarrollar. O sea, claro, habría que poner el acento en la formación en competencias emocionales, en una serie de aspectos que a pesar de que se promueven y se incluyen en el discurso, muchas veces después en la vida cotidiana no están presentes en el aula, ¿no? y una variable que tú has traído, que me parece muy importante, ¿no? La mentalidad financiera, que por lo menos a mí no me Mm. educaron nunca y luego tienes que desarrollarla. Y por eso hay muchas veces que no sabes cómo afrontar estos espacios de resignificación y de abrirte a pensar en cuáles pueden ser las medidas financieras que tengo que adoptar para tener, Mm. ¿no? Esta, Exacto, siempre ha existido el sesgo de creer que las finanzas solo las puede planificar el rico. claro, Y yo justamente le doy vuelta al discurso y digo que el rico no necesita planificar las finanzas, porque el rico siempre va a tener él o va a tener quien le apoye financieramente en su entorno. Es el pobre el que tiene que planificar verdaderamente bien las finanzas. ¿Mm? Porque ese es el que tiene que tener mucho cuidado para no equivocarse. ¿Mm? Yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? La primera vez que fui de estancia predoctoral
a la Universidad de Bolonia, yo ya era una mujer de 36 años largos que estaba haciendo mi doctorado. Entonces fui 27 días, 27 o 28 días con una ayuda económica muy exigua, pero que gracias a Dios me dio el programa que en aquel momento tenía la Comunidad de Madrid, que luego desapareció, solo estuvo vigente en el periodo que gobernó Gallardón, que era un programa propio de becas predoctorales. Entonces yo tenía una pequeña ayuda. Entonces yo tenía una cantidad muy limitada de dinero y no podía salirme de eso porque nuestra situación familiar no me lo permitía. Entonces yo hice un Excel en el cual apuntaba lo que gastaba cada día, incluida la botella de agua que compraba para beber cuando me iba a la biblioteca. Y no era lo mismo comprar la botella de agua en las máquinas que había en las universidades porque estaban subvencionadas y valían 25 céntimos de euro, 35 céntimos de euro, que comprarla en el bar de la calle que valía 1 euro. Entonces, justamente el hecho de tener poco era lo que hacía sumamente necesario tener mucho cuidado en que te lo gastabas. Pues si me hubiera sobrado, haría lo que puedo hacer ahora, ¿no? Mm. Me puedo permitir coger el taxi desde el aeropuerto hasta la universidad, y si la universidad no me lo reembolsa porque la taxista es deshonesta, como me pasó la última vez, y me cobra 10 euros más de la tasa fija establecida por el Estado y la universidad no me lo devuelve, digo, bueno, perder 10 euros, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Es ese cambio de mentalidad, ¿no? Lo que estás abriendo. O sea, tengas mucho, tengas poco, tienes que ser gestor de las finanzas. Y tienes que tener Exactamente. desde pequeño la mentalidad de que tú eres un actor también proactivo, de generador de tu propia riqueza, por así decirlo, y tu propia forma de ingreso. Y esta mentalidad me parece que es muy importante. Porque a veces cuando los niños dicen, ahora no, si lo pago con la tarjeta, como si, ¿no? Como si la tarjeta fabricara el dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué estamos construyendo también ahí? Así que, bueno, la Bueno, verdad quedan conversaciones por que- otro día y eso es muy bueno. Muchísimas Bueno, gracias gracias por por todo esta oportunidad. y bueno, seguimos en contacto, seguimos Así hablando es. y nos encontraremos en otra oportunidad para hablar de estas medidas financieras. Muy bien. Estamos con Muchísimas eso. gracias. Gracias a Adiós. ti, chao.